Bien, estamos con Alberto Adriancén, ya lo habíamos presentado. ¿Cómo está, señor Adriancén? Debemos verlo con optimismo. La Unión Europea se vuelve a pronunciar entonces. Sí, fíjese, como bien dicho, el vicecanciller ha sido aprobado. Mañana se va a conocer ya oficialmente la aprobación por el Consejo Europeo, la Comisión Europea y el Parlamento, que se llama el trílogo, ¿no? Ahora bien, una vez que se conozca oficialmente esa aprobación, va a pasar al Comité de Representantes Permanentes ante la Unión Europea, que son los embajadores de los países europeos ante la Unión Europea con sede en Bruselas. Okay. Eso posiblemente se reúna mañana y apruebe el procedimiento. Una vez que el Consejo Permanente apruebe, el Comité Permanente de Representantes apruebe lo de la visa, va a regresar al Comité de Libertades Civiles y Políticas del Parlamento, que fue la primera instancia que aprobó el pedido de España de levantamiento de visa. Bien. Eso podría ser teóricamente a fines de febrero, principios de marzo. Hay varios problemas que después le quiero comentar, ¿no? Y una vez que lo apruebe el Comité de Libertades Políticas y Civiles, pasa al Pleno del Parlamento, que tiene que aprobarlo, del Parlamento Europeo. Y una vez que lo apruebe el Parlamento Europeo, ya la Comisión Ejecutiva va a... Se promulga de alguna manera. Va a establecer o firmar convenios bilaterales entre Colombia y Perú, respectivamente, por el levantamiento de la visa. ¿En cuánto tiempo usted calcula entonces? Porque son varios pasos los que nos ha mencionado. Así es. Son por lo menos, mañana es uno, después viene lo de la comisión, el Comité de Libertades Civiles y Políticas, después viene el Pleno y después vienen los convenios bilaterales. Claro, pero podemos decir en todo caso que estamos ya en la etapa final. Así es. Yo creo mañana, si es que se reúne este comité permanente, ¿no es cierto?, este comité de representantes permanentes ante la Unión Europea, me parece que solamente en la práctica faltaría el Pleno, porque ya el Comité de Libertades Civiles fue el primer comité que aprobó el levantamiento de visa en el Parlamento Europeo. Ahora, ¿es tanto así de que uno, o mejor dicho, los peruanos, de aprobarse esta anulación de la visa Schengen, van a poder viajar a Europa por tiempo, por ejemplo, indeterminado? No, ¿O es que llegando al país se le da un tiempo para poder estar ahí? Yo quisiera decir dos cosas. Primero, son visas de turismo, nada más. Son visas de turismo, no pueden trabajar. No pueden trabajar, tampoco estudiar, digamos. Para eso hay visas específicas de trabajo o estudio. Son visas por 90 días, ¿no es cierto? Y hasta incluso... Es bastante, ¿no? Sí, claro. Y hasta incluso, como ocurre en buena parte de los países, uno cuando ingresa por ejemplo, digamos, a España, le pueden pedir algún tipo de bolsa de viaje, ¿no? O sea, que no tenga necesidad de visa no implica que el país tenga finalmente la última palabra si usted ingresa o no. Claro, a eso me refiero, ¿no? Okay. Por ejemplo, si uno cruza la frontera ahora de Tacna y Arica, los chilenos piden bolsa de viaje, por ejemplo, ¿no? O una cantidad de dólares que va a gastar al día. Claro, es lo mínimo, si se va de turismo. Claro, entonces, ese sería el único impedimento, pero el problema que hay, porque esto es un procedimiento que va a recaer mucho en el Parlamento Europeo, es que en mayo va a haber elecciones. Y según algunas autoridades de la Unión Europea, eso puede retrasar la aprobación del Parlamento Europeo, porque van a estar en campaña, podrían estar en receso. Yo calculo, en el mejor de los casos, si es que todo sigue normal, espero que se pruebe antes de mayo, ¿no? Pero si hay que estos inconvenientes de las elecciones o el proceso parlamentario, podría ser después de mayo la aprobación de la... Ahora, ¿usted calificaría este hecho como la gran oportunidad que pueden tener ahora los peruanos de este gran beneficio, teniendo en cuenta lo que representa Europa? No, porque se requiere visa de trabajo. No, pero... O sea, pero en todo caso... Antes uno quería ir a pasear al menos y no le daban, ¿no? Sí, lógicamente. Sí. Bueno, de hecho, ¿no? Para que tengamos una idea, España es el segundo país con más peruanos en el mundo, ¿no? ¿El segundo país? Sí, primero Estados Unidos, ¿no? Y Madrid es la tercera ciudad con peruanos en el mundo, fuera del Perú, ¿no? Porque primero es Buenos Aires y luego Santiago de Chile. Curiosamente, Buenos Aires y Santiago son las ciudades con más peruanos en el mundo, fuera del país. Ahora, y Madrid ocupa el tercer lugar. Y también está Barcelona, ¿no?
y Milán, por ejemplo, están entre los 10 primeros. Esta es una iniciativa, la eliminación o posible ya eliminación de la visa Schengen que nace del propio gobierno español. Español, ¿Por qué sí. cree que España se fija tanto en el Perú? Bueno, en Colombia, ¿no? En Colombia y Perú. Tiene que ver con la firma del TLC con Europa, pero también tiene que ver por la crisis europea que en este momento está pasando, ¿no? Necesitan abrir un poco el mercado. Abrir el mercado. Además, si uno lee bien, yo hace tiempo leí un estudio sobre el censo que hicieron en España. España requiere de migrantes para impulsar su desarrollo. ¿Verdad eso? Por No eso es, es que... no es cierto que no requiera, al revés. Lo que notaba justamente ese artículo sobre el censo español es que el aporte era importante porque hay un desbalance poblacional en España. Eso, aunque no lo crea, tal vez este ingreso por turismo podría permitir que se tramiten algunas posibilidades de trabajo y también de estudio. Yo creo que necesita sangre joven, así es, ¿no? Y las universidades ganar con la posibilidad de estudio. Así que hay muchas cosas que hablar al respecto. Es posible que estando ahí uno pueda tramitar su visa mejor de trabajo. Ahora, lo que se van a beneficiar son los familiares de los peruanos, ¿no? Que viven en España. Fíjese, vea. Van a poder ya los reencontrarse familiarmente. 3,5 millones de peruanos que están afuera del país, más o menos se dividen así, 30% en Europa o 29%, 30%, 31% en América Latina, ojo, que es el nuevo espacio de migración peruana, un tercio en Estados Unidos, ¿no? Y el restante en Japón sobre todo, ¿no? O sea, por lo tanto, hay 1 millón de peruanos que viven en estos momentos en países como España, en países como Italia, o en ciudades como Milán o Madrid, que sus familiares van a poder ir a visitarlos, ¿no? Gracias, conversando con Alberto Adriancén, justamente parlamentario andino, sobre esta posible ya eliminación de la visa Schengen. Hoy hubo un anuncio, un gran anuncio y esperado, además de la Unión Europea, que se ha vuelto a pronunciar en favor de la eliminación de esta visa para peruanos y colombianos. Señora Adriancén, bueno, ¿qué se puede hacer desde el Perú? ¿La Cancillería podría tratar de enviar tal vez emisarios, conversar con los parlamentarios? Yo creo que se requiere, digamos, sospecho que lo he hecho además, ¿no? La Cancillería, una labor de convencimiento, digamos, ¿no? De cabildeo o de lobby. Y sobre todo dar garantías, por ejemplo, lo que piden los europeos sobre el pasaporte. Ellos piden un pasaporte que tenga determinadas características difíciles de falsificar, en fin, que tenga biométrico, en fin, que tenga toda una serie de características, que son justamente lo que ellos van o han hecho o van a hacer, ¿no es cierto? Porque tienen que dar un informe sobre la seguridad, en el sentido de que si es que el país al cual se levanta la visa cumple con determinados aspectos en materia de seguridad, ¿no? Entonces, yo creo que el Perú se debe comprometer, igual que Colombia, en ajustar el tipo de pasaporte, digamos, en garantizar determinadas cosas para no afectar la seguridad europea, en el sentido de que, en fin, se le puede enfrentar muchas cosas, ¿no? Claro, ahora lo especial de esta eliminación de la visa es que va a permitir, pues, que, como dijo usted, las familias pues se reencuentren, ¿no? En Europa pues hay cuantos peruanos que no ven hace muchos años a sus familiares y ahora van a tener esta facilidad de permitirles el ingreso y poderse reencontrar. Por ejemplo, en Madrid me decía que era la tercera ciudad que tiene más peruanos, después de Buenos Aires y Santiago. ¿Cuántos estamos calculando? ¿Hay algunas cifras de cuántos peruanos hay en Madrid? 400.000 más o menos. 400.000 peruanos, aproximadamente. Sí, más o menos 400.000. Ahora, el ingreso pues sería por España y te permitiría en España llegar... perdón, en España como 400.000, ¿no? O sea, en toda un poco España. Más, sí. Y te permitiría pues visitar varios países de Europa, aunque no todos, ¿no? Por ejemplo, el Reino Unido no está incluido en esta visa Schengen. Hay varios países que no están. Irlanda no está, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, pero sí... Gales, Escocia, probablemente. Pero sí puedes irte a países como Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, ¿no es cierto? República Checa, Italia. Francia, Italia, ¿no? Italia es muy importante porque Milán, por ejemplo, es la 7ª ciudad del mundo con peruanos. O sea, las 3 grandes ciudades con peruanos en Europa son Madrid, Barcelona y Milán. Y Milán, pues. Y esas 3 están dentro del espacio Schengen, o sea que concentran la gran mayoría de peruanos en Europa. Entonces, y eso es muy útil para que los familiares puedan, efectivamente, como dices tú, viajar, reunificarse por un tiempo, regresar. Y creo que es un paso importante. Además, yo soy un creyente, entre comillas,
de la libertad de tránsito de las personas y no solamente las cosas como ahora se acostumbra, ¿no? Claro, el perfil económico del peruano además ha cambiado, Así ¿verdad? Sí. Se hablaba pues de la ley del retorno, que definitivamente es bastante útil, pero aquí ya hay peruanos con crédito, con posibilidad de viaje. Bueno, según datos que no, si no me puedo equivocar, ingresaban al año creo que 70.000 peruanos a Europa viajaban, ¿no? De esa parte, de esa cantidad, más de la mitad vivían en España. No, y con esto va a crecer pues muchísimo. Así es, muchísimo, sí, porque además evitas el engorroso trámite de las visas, que te maltratan en los consulados, ¿no? Pero como digo, son visas de turismo de 90 días y a lo mejor uno tiene que probar cuando ingresa al país su capacidad de manutención, o sea, o dar, me imagino, una carta de que un familiar lo invita, no sé cómo serían en este caso los trámites, ¿no? Pero yo creo, como bien ha hecho el vicecanciller, que estamos en buen camino y yo espero que a más tardar a mitad de año pasado las elecciones parlamentarias, en el peor de los casos, ¿no? Si es que no se prueba antes de las elecciones, se nos levante la visa. Otros países no se les pide visa, ¿eh? No se les pide visa a chilenos, no se les pide visa a argentinos, no se les pide visa a brasileños y uruguayos. Uruguayos. Sí, o bueno, sea ya vamos a somos formar casi parte. el último del pelotón que le piden visa, ¿no? Bien, bueno, pero ya vamos a formar parte en todo avanzando, caso. sí. Ahora, muy difícil hablar porque es otro tipo de constitución, de gobierno, todo eso, de una posibilidad que sea con Estados Unidos o con algún país asiático fuerte como Japón, por ejemplo, ¿no? Eso está lejos todavía. Sí. Bueno, el presidente ha reiterado, ¿no? Ya muchas veces ha planteado la necesidad de la reforma migratoria que va a legalizar por lo menos 10 millones de migrantes en Estados Unidos. Pero Estados Unidos es muy reacio desde el punto de vista de abrir las fronteras, ¿no? Ahora ha puesto un muro con México y la lógica del debate norteamericano es que le piden a Obama que dé más seguridades para que no haya tanto ingreso de irregulares, ¿no? Entonces yo creo que Europa tiene otra mirada, porque a ellos les gusta discutir con los países el tema migratorio, por ejemplo. Claro. Los americanos no lo discuten, es un tema interno, ni siquiera está presente en el TLC cuando se discutió con Estados Unidos, lo cual me parece un error a mí, pero me parece que más amplios en ese sentido son los europeos que los americanos, ¿no? Muchas gracias al señor Alberto Adriancén por esta conversación tan interesante y además de mucho pues interés también para todos los ciudadanos que quieren ir a Europa. Vayan juntando sus ahorros para irse a Europa. Hay que ir ahorrando. Como entonces. Hay que ir ahorrando. Usted además va a viajar pronto a Europa, ¿verdad? Bueno, me voy a visitar posiblemente las comunidades peruanas en Italia, en Milán, ¿no? Donde están bastante, son una presencia muy activa, ¿no?